para mí como firme ancla del alma que deshace mis pasiones y calma mis ilusiones con mis gratas esperanzas. Quien no se siente ser feliz con sus pláticas de amores que a mi alma da consuelo en medio de este sufrir. Quien no se siente ser feliz cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma para volver a vivir. Es para mí, ella es quien me consuela. Paso a paso mi alma lleva por la senda de la vida, el gozo por la mañana. ¿A dónde iré lejos de ti? Si tú eres refugio eterno, si desde tu candelero la potencia de tu fuego sobre mi ser se derrama. Quien no se siente ser feliz con sus pláticas de amores que a mi alma da consuelo en medio de este sufrir. Se siente ser feliz cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma para volver a vivir. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Misionera de Guatemala, Remanente Escogido, y estamos transmitiendo desde el Templo Central acá en la ciudad capital de la República de Guatemala. No se cambie de sintonía, hay una palabra para su alma, para su corazón. Vamos a leer el capítulo 3 del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Eran 3 días atravesando de punta a punta esa ciudad. No era como las ciudades modernas. Me imagino que cada casa tenía un pedazo grande de tierra y había que caminar 3 días para pasar al otro lado. Dice el verso 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, o sea, el primer día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey
de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría, y no lo hizo. Unos segundos, ore, que Dios le hable a usted. Padre eterno, en el nombre de Jesús, usa esta palabra y usa este vaso de barro como tú quieras. Háblanos, edifícanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y a su nombre, más fuerte, hermano, a su nombre. Eso. Gloria al Señor. Siéntese. Quiero hablarles, hermano, del impacto, el impacto que causa la palabra viva. Las palabras o la palabra en un conjunto de palabras que se declaran como una palabra, pero son millones de palabras que el Señor dijo. Cada una de esas palabras tienen un poder extraordinario y son vivas. No es una palabra muerta. Y yo meditaba en esto, que la palabra de un ser humano, de un hombre, de una mujer, es una palabra que en cierta manera es muerta. Porque esa palabra, algunos dicen, las palabras se las lleva el viento. Aunque eso no es cierto. Las palabras del hombre en sí tienen un poder de vida o de muerte, un poder edificativo o destructivo. Depende la forma en que se diga, se aplique, se hable o se decrete, porque podemos nosotros con nuestras palabras dar decretos, dar mandamientos sin darnos cuenta, dar ordenanzas. Las palabras son poderosas, pero son peligrosas. ¿Sabe que el proverbista en el capítulo 18, verso 21 de Proverbios dice que en nuestra lengua, nuestras palabras tienen la muerte o tienen la vida? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Y note que es la palabra del hombre, la palabra humana, la palabra de un ser humano que es un mortal y que es pasajero, peregrino aquí en la tierra. Sin embargo, esa palabra que dice, lo puede atar o lo puede libertar. Esa palabra que sale de su boca, hermano o hermana,
Por eso hay que ser de pocas palabras. Sabe que la Biblia enseña que el hombre debe ser pronto para oír, pero cuando se trata de hablar, tardo. Usted ve que a los seres humanos y a los seres vivos, la mayoría de los que yo puedo conocer tienen dos oídos, pero una sola lengua. No he visto ningún animal raro que tenga dos lenguas. Algunos, como las vacas, tienen una lengua largota, pero es una sola. Y tienen hasta una lija ahí para raspar las piedras donde lamben. La lengua que articula las palabras del hombre, del ser humano, pueden tener vida o pueden tener muerte. Pueden tener sanidad, hermano, o pueden tener veneno. Hay gente que tiene un veneno en la lengua terrible. La persona que no es de Dios, que es en parte o prácticamente es parte de la cizaña que puede crecer con el trigo. Nosotros no podemos ignorar eso. Yo no puedo ignorar, ni usted lo debe ignorar tampoco, que dentro del trigo hay cizaña. Y esa cizaña, cuando se expresa destructivamente, sea en su casa, sea en su trabajo, sea en el templo, sea dentro de la congregación. Cuando habla es peligroso, porque tiene veneno las palabras. Alabado sea Dios. Cualquiera de ustedes podría decir, bueno, ese mensaje que escuchamos ayer o escuchamos antier, a mí no me gustó porque es demasiado duro. ¿Sabe que eso se llama veneno? Porque no puede haber ningún mensaje demasiado duro. La palabra, si es verdadera, es una palabra para enderezar. La Escritura dice: haced sendas derechas para que lo cojo, está refiriéndose al hombre, para que lo cojo, lo que se quiere salir del camino, se enderezca. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Alabamos a Dios por eso. Si las palabras de los seres humanos tienen poder, tienen una dinamita, y usted puede decir: estoy bajo la ruina, y seguro que lo está, porque lo dijo. Y esas palabras tienen poder. Pero puede decir: yo estoy en victoria, y así ande, hermano, así no tenga un centavo en el bolsillo, y puede confesar con su boca que tiene la bendición de Dios, que hay bendición económica, que las puertas se abren, que hay oportunidades grandes. Usted está diciendo algo que se va a hacer una realidad. Yo no sé cuántos dijeron al comienzo de esta pandemia que se iban a enfermar, y se enfermaron. Y es posible que alguno diga, haya dicho, porque ya no existe, haya dicho: si me toca a mí esa plaga, me mata. Pues lo mató, porque ya no existe. Pero si usted dice: esa plaga infernal a mí no me toca,
a mí no se me va a acercar. Y si hace contacto con mi cuerpo, se destruye ese virus infernal en el nombre de Jesús. Eso lo está usted diciendo. Y entonces es posible que le hagan una prueba de las que hacen para esa plaga y salga positivo y usted nunca sintió nada. Aparte de que hay pruebas falsas, muchísimas, pues también su fe y su confesión de la palabra es tan poderosa que no importa quién esté ahí. Alabado sea Dios. Pero lo que quiero decir es que si la palabra del hombre tiene poder, que hay mucha gente que cree más en la palabra que dijo fulano o fulana que en la palabra que dijo el Dios vivo. Sí, hermano, es extraño, porque dice, si dice fulano, sí. No, pero la Biblia dice, no, pero, ¿entiende? Se cuestiona la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente tiene poder, la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es viva. Que si se mete al corazón, se metió la vida. Se mete a los tuétanos, se metió la vida. Se mete en el alma, se metió la vida. Una persona oye la palabra verdadera de Dios y no la puede sacar del corazón. Allí queda preso, atado para gloria de Dios, por supuesto, a la palabra que escuchó. Que la fe viene por el oír la palabra. Entonces la palabra de Dios tiene una vida extraordinariamente poderosa que sana. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios puede hacer que alguien está enfermo y se ora por él, está creyendo es en la palabra del Señor. Se ora por él y si él cree en la palabra, ¿en cuál palabra? En la palabra que está escrita, que por las llagas de Cristo yo fui sanado. Yo no tengo que creer en la palabra que está hablando el predicador o el orador. Yo voy a creer en la palabra que está escrita. Porque de lo que está escrito, escrito está. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Satanás. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Porque esa palabra tiene vida. Si usted se levanta y en la mañana y dice, me siento como una viejita de 100 años, pues aunque tenga 20, la apariencia, la figura, hasta la forma de caminar ya es de 100. ¿Quién se lo dijo? Su boca. ¿Quién le dijo que estaba enfermo? Su boca. ¿Quién le dijo que estaba en la ruina? Su boca. Mire, la palabra de Dios tiene un poder extraordinario de vida que, por ejemplo, el Salmo 107 dice, el verso 19, son versículos que no tenía aquí en mi bosquejo, pero que Dios me está dirigiendo a que les diga esto.
Dice el verso 19 y 20 del Salmo 107, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y note esto, envió su palabra, la envió. ¿Y qué pasó con eso? Los sanó. ¿Qué más? Los libró ¿de qué? De su ruina. Esa es la veracidad, la vida que tiene la palabra de Dios. Por eso una iglesia, hermano, una congregación donde se ministra la palabra de Dios, se le da tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios, la congregación se mantiene con vida. Donde se cantan 2 horas y el mensaje son 10 minutos, esa congregación está muerta, porque no es la presencia de un pastor, de un evangelista, y menos de un falso apóstol o profeta en los tiempos que vivimos. No es la presencia del hombre, es la presencia de Dios a través de su palabra. Su palabra es viva. Él envió su palabra, ni siquiera fue, la envió. Tremendo, hermano. Entonces el que se agarra a esa palabra recibe vida, recibe lo que necesita. Porque todos no necesitamos lo mismo. Unos necesitan una cosa, otros necesitan otra. Pero la palabra Dios la va a enviar para sanar si es sanidad que necesita, para sacarlo de la ruina si es ruina la que tiene. Para lo que sea, Dios va a enviar la palabra para librarlo. A Dios sea la gloria. ¿Por qué leímos estos versos del libro del profeta Jonás? Porque me llama la atención que este hombre es enviado, y ya conocemos todo el historial, que no quiso obedecer la primera vez y pasó por unas experiencias horriblemente trágicas. Después, Dios insiste, es que tiene que ir. Y le da la palabra, y este hombre obedece y se va. Se va a predicar esa palabra. Y no era un asunto de ir a una iglesia, estar un rato allí compartiendo con los hermanos. No era una cuestión fácil, hermano. Era una caminata de 3 días. Y el primer día, y no caminando solamente, gritando. No creo que existieran los megáfonos en ese tiempo, y mucho menos las bocinas recargables que ahora se lleva el hermano Byron y el grupo de evangelismo. Una bocinita ahí en la espalda y va gritando por todas partes. No, no, no. Eso era pura garganta abierta. Caminando el día completito. Ir a descansar un rato. Ir a descansar y al día siguiente salir el otro día de camino. Sí. ¿Qué es lo que me llama la atención y quiero dejar en su corazón? Alabado sea el Señor. Que los hombres, el verso 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Por qué creyeron a Dios? Por la palabra. Creyeron la palabra. Y de una vez proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y esto es lo que me llama la atención. Que la noticia, la predicación
la noticia, porque se corría la voz. El uno escuchaba y la pasaba al otro y el otro al otro, y corrió por todas partes la voz. Y llegó al palacio, llegó al rey, y el rey escuchó la palabra. ¿Qué es lo que hay un hombre que dice que es profeta y está gritando? ¿Y qué es lo que dice? Que dentro de 40 días esta ciudad será destruida por el Dios del cielo. Se quitó el manto, se quitó todos los atavíos de rey y buscó ceniza para tirarse allí, para humillarse, echarse polvo en la cabeza, tierra. Y no solamente eso, decretó: aquí se van a morir todos. Aquí no pienso que se quede una vaca gorda como las de Amalek. No, aquí la espada, el juicio va a caer sobre vacas, ovejas, caballos, todo. Entonces, en lo que respecta al cuidado humano hacia los animales que tenía bajo su dominio, prohibido darles de comer y darles de beber. Y los niños, pues tampoco. ¿Se van a morir? No se mueren. ¿Van a gritar? Eso es lo que queremos. Mire, hay padres de familia que llevan a su hijo a un ayuno y cuando ya lo ven que son las 10 de la mañana y se pone todo pálido y empieza a retorcerse y a salirle las lágrimas, pega la carrera a la señora a meterle la pacha, a darle el tamal que te hay ahí en la bolsa. No, hombre, si lo que necesitamos son lágrimas. En un ayuno no se necesitan dormilones, se necesita llanto, se necesitan lágrimas que muevan el cielo, porque hay una necesidad urgente. Lo que me llama la atención poderosamente es que este hombre era un inconverso, un pagano que no sabía nada de eso, y dijo: no, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que humillarnos delante de Dios. Y me imagino que el mensaje que predicaba aquel hombre era: tienen que ayunar, tienen que humillarse, si no viene el juicio, los va a acabar Dios a todos. Hermanos, se pusieron en ayuno las vacas, los toros. Esos ayunaron más que esos creyentes tibios, hermano. Las vacas, los caballos y los toros le ganaron a mucho cristiano tibio y a mucho predicador tibio que no son capaces de hacer un día de ayuno completo. Aquí se decretaron varios días sin beber agua y sin comer nada, porque había un juicio ya predeterminado que iba a caer sobre aquella gran ciudad. 120,000 personas, dice el Señor, que no conocían entre la mano derecha y la izquierda. Una ciudad de 100,000 habitantes es grande, pero en esa extensión de tierra, por eso se hacía demasiado grande. Poder en el nombre de Jesús. Se arrepintieron, se convirtieron de sus malos caminos. Y ese hombre inconverso como que repetía lo que el profeta estaba diciendo y les hablaba y se convirtió en un predicador. El rey pagano. Hermano, el miedo es atrevido. Con miedo hay gente que pega un salto y después viene y dice: yo salté de aquí a allá. No puede ser, hermano. No puede ser, dice. Yo salté 4 líneas de alambre de un brinco que pegué. ¿Pero a qué horas? Es que venía asustado, hermano. Con miedo cualquiera es valiente. Para correr, por supuesto. Alabado sea Dios.
Y qué tremendo, porque la palabra que escucharon, dice que el verso 10, que Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría, y no lo hizo, porque vio que se arrepintieron, se pusieron en ayuno, en ceniza, se humillaron. ¿Por qué? Por el oír de la palabra. La palabra que predicó aquel hombre era palabra no del profeta, no del hombre, sino de Dios. Y esa palabra tenía vida, y cuando la oyeron determinaron que definitivamente había que tomar la decisión de arrepentirse y convertirse si no querían ser destruidos. Mire que Hebreos 4:12 dice Hebreos 4:12, habla de la vida que tiene esta palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Note que hace una diferencia entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, lo que no puede hacer ninguna palabra humana. Partir el alma y el espíritu. Es decir, nosotros sabemos que tenemos un espíritu y que tenemos un alma, pero usted no ha visto su espíritu, no ha visto su alma, ni cómo es. Pero la tiene. La tiene. La palabra de Dios, como es viva, se mete por los oídos y empieza a correr, no solo por las venas, por la sangre, por las arterias. No, se mete a los tuétanos. Pero esto de partir el alma y el espíritu, es que la palabra llega a donde se une el alma y el espíritu del hombre, que es un misterio. Se mete allí dentro hasta partir el alma y el espíritu, y luego sigue corriendo porque es viva. Sigue corriendo y se mete a las coyunturas. Oiga, amigo que me escucha, hermano frío y apático que me oye a la distancia en cualquier país que me esté oyendo, la palabra de Dios se mete a los tuétanos, a las coyunturas, a los huesos. Y los huesos, no todos, pero por lo menos los de las piernas, de los brazos, tienen un tuétano adentro, que cuando se cocina la pata de una vaca, adentro tiene un trozo de manteca, hermanos, que si se lo come, Dios santo, ni le digo qué le va a pasar. Eso hay que desecharlo. Pero en esos tuétanos de un hueso tan duro como es una canilla, un brazo, una pierna, el hueso de esa pierna, hay que darle con un martillo y el martillo brinca, salta. Hay que darle con una sierra para poderlo cortar. Pero la palabra no usa sierra. La palabra se metió por todos los conductos del cuerpo, por los órganos, y va llegando a todas las partes del cuerpo, del alma y del espíritu. Levante su mano y dele gloria a Dios, hermano. Porque eso es grande, hermano.
Aleluya. Y no solo eso, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una obra extraordinariamente grande. La palabra va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, porque tiene vida. Y por eso en muchas ocasiones, un domingo mientras salían acá los hermanos, le dije a alguien, yo no vi que estaba aquí, pero si el mensaje que Dios me dio era para usted, yo entiendo por qué tuve que predicar eso. Hay gente que se ríe y hay otros que se enfurecen porque piensan que son directamente para ellos, pero es que la palabra tiene un poder de vida que uno está predicando y no sabe por quién está predicando, a quién Dios está redarguyendo, a quién Dios está confrontando. Pero la palabra tiene esa vida. A su nombre sea la gloria. No hay pedazo, parte del cuerpo que la palabra no lo afecte. Porque si afecta los pensamientos y afecta las intenciones del corazón, imagínese usted, ¿qué otra cosa no podrá afectar? Bendito sea su nombre por siempre. Y eso es muy importante, hermano. El profeta Jeremías en el capítulo 23, gloria al Señor, Jeremías 23, dice el versículo 29, esta palabra bendita dice lo siguiente: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Note dos cosas que menciona este verso: fuego y martillo. Y eran las herramientas que usaba un herrero de aquellos herreros antiguos, que no era con maquinarias que enderezaban el hierro, sino como una cantera que le metían carbón, fuego, y ponían el hierro encima del fuego, y cuando ya estaba al rojo vivo se usaba el martillo y le daba y lo doblaba para donde el herrero quería. Si quería hacer una hoz, sencillo, ya al rojo vivo está blandito. Y la palabra de Dios nos ablanda, hermano. Y es fuego. Y cuando el fuego se mete en nuestro corazón, en nuestra alma, entonces estamos dispuestos y blanditos para que el martillazo de la palabra nos dé la forma que Dios quiere darnos a nosotros. Si usted le va a pegar con un martillo a un hierro frío, primero se le parte el martillo, el brazo, pero no hace nada. No hace nada. Igual, cuando no está la unción de Dios, espiritualmente hablando, cuando no hay revelación de la palabra en los que predicamos la palabra de Dios, la verdad, esa palabra es un martillo en seco. Por eso el que predica en la carne lo que hace es golpear, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando se predica un mensaje en el espíritu, con la unción de Dios y la revelación de Dios, está cayendo la palabra en la espalda, en la cabeza, en el corazón, en los huesos, en los tuétanos. Hay gente que dice: ay, ese mensaje se me azotó fue los huesos.
Pues para eso es. Tiene que meterse a los huesos. Pero cuando la unción está, la persona está oyendo la palabra, y aunque es fuerte el mensaje que se pueda estar predicando, no lo siente porque tenía el fuego de Dios en la vida. Y entonces el martillo pasó y enderezó lo que tenía que enderezar, golpeó lo que tenía que golpear, y la persona no se da cuenta. Después, tal vez por allá en la casa, se pone a pensar: oiga, ese mensaje fue para mí. Yo salí golpeado, hasta me duelen las espaldas. Pero no lo sintió porque el fuego estaba ahí. Esa es la palabra de Dios. Como dice Efesios 6:17, que la palabra también es la espada que usa el Espíritu Santo para hablarnos, para instruirnos. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, Efesios 6:17 leí. El Espíritu Santo no va a trabajar dentro de la vida de nadie ni de una congregación si en esa congregación no hay palabra de Dios abundante. Al no haber palabra, el Espíritu Santo no puede trabajar porque no hay espada. No hay una enseñanza que pueda el Espíritu de Dios redarguirlo a través de esa palabra que se predicó. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y hay muchísimos ejemplos que pudiera ponerle si tuviera el tiempo, pero por lo menos voy a saltearme un poco más adelante para mostrarles algo. Por ejemplo, lo que está escrito en Isaías 66, verso 2, dice la palabra lo siguiente: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Isaías 66, 2. La segunda parte dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Mire lo que el Señor está diciendo: mi mano hizo todas las cosas, toda la creación, todo lo que existe, pero yo miraré a aquel que es manso y humilde y que tiembla a mi palabra. Es decir, que la palabra de Dios es el temor de su corazón. Tiene temor y respeto a Dios, a su palabra. Pero en el libro de los Hechos, me agrada mucho esto del capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 36. Dice esta palabra en un mensaje que está predicando el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Los estaba confrontando? Sí. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes mataron al Hijo de Dios. Ustedes, la casa de Israel, lo crucificaron. Cuando oyeron esa palabra, se compungieron
de corazón, es decir, empezaron a llorar. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y si seguimos viendo, dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué nota usted esto? Que inmediatamente esta gente se convirtió. Se convirtieron de verdad, porque se integraron a la congregación, y era una multitud como de 3,000 hombres. Se integraron a la congregación, empezaron a llegar a los cultos de oración. Eso no me lo estoy inventando yo, es lo que les decía al comienzo. Eso no me lo invento yo. Aquí dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, donde decían allí hay culto, allí llegaban. Hay oración, ahí llegaban. Va a haber santa cena, y ahí llegaban. ¿Cómo y por qué esa gente vino a tener esa experiencia poderosa en su vida? Por el poder de la palabra viva que se metió en sus huesos. Hoy hay gente que puede pasarse en 15 días sin llegar a un templo, y lo mismo les da. Y el día que llegan, pues están horriblemente fríos, porque imagínense, el fuego viene por la presencia de Dios. Y una persona con 2 semanas, 3 semanas por allá sin asistir, cuando aparece, es un vivo, un muerto entre los vivos. Es un cadáver en medio de los que lo están velando. Por eso es que nosotros necesitamos la palabra de Dios continuamente y la presencia de Dios para mantenernos con la vida de Dios. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. Definitivamente. Y si hablamos, les doy el último versículo porque el reloj ya no se detuvo. Pero el capítulo 9 de los Hechos, que usted lo ha leído muchas veces, pero leemos capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor?
Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces, cuando él oye la palabra, dice que él temblando, lo que leímos en Isaías 66:2, el Señor se agrada de aquel que tiembla ante su palabra. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. La palabra que él escuchó, la presencia de Dios, lo tiró al suelo, quedó ciego, le quedaron los ojos llenos de escamas, quedó allí confundido, pero escuchó la voz de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces, cuando él escucha que es la palabra de el Cristo que hacía unos años había muerto en la cruz del Calvario, no pudo resistir, porque él andaba por las casas y las calles buscando a los creyentes para arrastrarlos y llevarlos presos y matar a los que podía. Y tenía cartas de los principales religiosos de su tiempo para hacer esas cosas. Pero cuando él oye la palabra, le entró un temblor. Le entró un temblor y se llenó de miedo. Y lo único que salió de su boca en palabras fue: Señor. Y Señor no se le decía a cualquiera. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, la palabra de Dios tiene vida en sí mismo. Tiene un poder extraordinario. Que Dios nos ayude, hermano. Y cuando usted saque un tiempo para leer la palabra, no piense que lo está perdiendo. Nunca perderemos el tiempo cuando abrimos la palabra y leemos, escudriñamos. Aleluya. Es una delicia oír la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, porque el alma se alimenta, se regocija. Póngase de pie, hermano. Si hubiera alguien en esta noche que no tiene a Cristo en el corazón, usted, amigo, que se descarrió y quiere volver a Cristo, el altar está abierto. Dejamos un par de minutos para que usted pase de muerte a vida. Si hay alguien que no tiene a Cristo en el corazón, acá el altar está abierto para que usted pueda reconciliar con el Señor, reconocer a Cristo como Salvador de su alma, y seguro que el Señor va a bendecir su vida.